Pero, ¿por qué hablamos de la educación? Bueno, por esta... Se vuelve a poner en debate la idea de la esencialidad en la educación. Y si hablamos de esencialidad, nos parece importante comenzar definiendo el concepto de esencialidad. Que un servicio es esencial precisamente cuando su suspensión pone en riesgo la vida o la salud de una parte de la población, como ser, por ejemplo, los servicios hospitalarios o la provisión de agua potable. Y teniendo en cuenta este concepto, si lo trasladamos a la educación, no corre riesgo la vida de ninguna persona ni de ningún sector de la población. Lo que se quiere hacer con esta medida y lo que se vuelve a poner en debate es la idea de criminalizar la protesta y que los docentes, las docentes, no puedan salir a la calle a reclamar por sus derechos laborales, porque si hablamos de esencialidad, no se habla de la esencialidad de tener un salario digno, de las condiciones dignas de las instituciones educativas que no tienen presupuesto, que diariamente conocemos problemas de edilicios en distintas escuelas de la ciudad y de toda la provincia de Santa Fe. Lo vamos a trasladar, por supuesto, a la provincia, pero bueno, si nos vamos a otras provincias también las situaciones son las mismas e incluso en algunos lugares son peores estas condiciones edilicias y las condiciones bueno, precisamente de las instituciones. Pero nuevamente se vuelve a poner el foco en la esencialidad. Y en este contexto, en este sentido, hoy va a haber una movilización en reclamo porque esta esencialidad de la educación se va a llevar y se va a discutir en el Congreso. Mira, pensaba mientras te escuchaba, Noé, ¿sobre qué contexto ocurren estas cosas? Y hay que hacer un poquito de análisis de coyuntura, como también traer en un muy breve memoria rápida un poco de qué se viene también. Y esto como para entender un poco los elementos que configuran esta situación tan complicada que vive la Argentina por estas horas. En este caso nos anclamos sobre el sector docente. Si recordamos un poco lo que hablábamos cuando arrancábamos este programa, nuestro primer programa, lo conversamos ya con el secretario de AMSAFER Rosario, Juan Pablo Casielo, que lo que nos indicaba es que desde el 2013 ha habido una progresiva baja en lo que es la inversión al presupuesto educativo por parte de los distintos gobiernos provinciales. Y también si vamos otra vez a la cuestión de la esencialidad, es esto que vos venías comentando. Es maquillar con un concepto un poco más bonito, que estéticamente suene más lindo, y jugar un poco con esa vaguedad literaria de nuestros trabajos todos somos esenciales, ¿no? Y resulta que es un espejito de color para tal vez desde lo discursivo tener un impacto más moral y anímico, pero que lejos está de reflejarse en la mejora de las condiciones de vida. Porque bien lo que hace esto es desplazar el concepto educativo como un derecho constitutivo de las personas y de las cuales el Estado debe velar y hacerse cargo, y en eso debe velar, por ejemplo, por quienes son los trabajadores de la educación, ofreciendo una paritaria acorde, cuando venimos de bajas paritarias y en cuotas. Todos los gobiernos
los que han asumido como peronistas, los que se dicen progresistas y bueno, y tienen extrañas funciones con el PRO y algunos otros acuerdos con La Libertad Avanza a nivel nacional. O premios a la asistencia perfecta, por ejemplo, te retrotraen a ese viejo presentismo, entonces no importa cuál es tu condición de salud, por ejemplo, la falta va a correr igual. De cuidado de alguna persona. De cuidados, por ejemplo. En otras ocasiones lo hemos escuchado a, por ejemplo, Martín Lucero, pero también distintos referentes de otros gremios, decir que era una absoluta ilegalidad en la que incurría el actual gobierno de la gestión de Maximiliano Puyaro en utilizar la base de datos de los docentes para exigir una declaración jurada de quién había prestado servicio o no el día del paro. Entonces, en este contexto, con esta serie de elementos, es que nos ponen a discutir la esencialidad de la educación. Cuando en realidad, si uno rasca un poquito, lo que hay detrás de la palabra, que suena tan linda, porque uno puede decir en una discusión muy vaga de sentidos comunes, que es eso lo que se pretende instalar, uno, alguien que esté un poco más, no en mucha órbita de la discusión, puede decir, bueno, pero ¿cómo puedes estar en contra si la educación es un valor esencial? Estamos de acuerdo. Ahora, en los papeles y en la política de Estado, significa que algo es un derecho constitutivo, del cual el Estado debe velar por garantizar los mejores sueldos, la mejor infraestructura, las mejores inversiones. Lo que estaría haciendo es decir, si la educación es un servicio, como tal, se presta. Y si se presta, esa prestación tranquilamente la puede hacer un capital privado. Por lo cual el Estado se puede retirar progresivamente en esta filosofía y lógica extrañamente libertaria y autoritaria que maneja la línea nacional. Y entonces si es un privado, son acuerdos entre partes. Entonces si vamos profundizando los acuerdos entre partes, lo resolverán las partes. No lo va a tener que hacer el Estado. Porque es un servicio que se está discutiendo si lo tienen que dar o no. Entonces, esta es la trampa de la esencialidad. Y si es un servicio, no hay huelga de por medio. Entonces ya dejamos de discutir cuál es el real valor esencial de la educación, porque la educación pasa a ser una mercancía, un bien de cambio de si la sociedad lo quiere tomar o no, y si el Estado decide velar o no. Esa es la gravedad del asunto. Digo, acá se está poniendo el eje una vez más sobre esta declaración de esencialidad. ¿Por qué no vamos a lo central? ¿Por qué no vamos al derecho, al acceso a la educación? Ese es un derecho, poder tener la accesibilidad para estudiar, para poder formarse. Se me vienen a la mente tantos comentarios que uno escucha cuando ve las escuelas más alejadas, las escuelas de otras provincias, que hay que recorrer muchos kilómetros para que los chicos y las chicas puedan acceder a esas escuelas. Y nadie habla de políticas para que haya más escuelas, de políticas para que puedan tener acceso a esas escuelas y que no tengan que recorrer kilómetros. Y por el contrario, muchos de los comentarios son romantizando esas distancias que tienen que recorrer. No solo los niños que asisten a las escuelas, sino también muchos de los docentes y las docentes. Y cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de todo. Vuelvo a repetir, acá el eje tiene que estar en mejores condiciones laborales, en discutir los salarios que están muy por debajo de la línea de la pobreza, están lejísimos y no se discuten, y en muchos casos, como bien decías, Lautaro, pagándolos en cómodas cuotas, cuando los precios siguen aumentando día a día, las condiciones edilicias por las que pelean esos mismos docentes que son continuamente atacados, y la idea
volvemos a repetir, de esta esencialidad, es que los docentes y las docentes no puedan salir a la calle a reclamar y que tengan que obedecer calladitos las condiciones que están atravesando. Recién hablabas de la asistencia perfecta. Bueno, esto, el gobierno lo llama asistencia perfecta. En realidad, como bien decías, es el mismo presentismo de los años 90 que viene a implementarse aquí como una especie de premio. Claro, vos no faltás, entonces yo te doy este premio, este plus. Bueno, ¿por qué no hablamos de mejorar las condiciones? Porque la plata está claramente. Si tenés plata para pagar un plus, también tenés plata para una paritaria. Entonces se corre el eje y siempre el ataque es hacia los docentes. Y no nos tenemos que ir muy lejos tampoco, porque los reclamos no son del día de hoy. Hoy, por supuesto, que se recrudecen en un contexto político, social y económico que no acompaña para nada desde ningún aspecto, ni desde el nivel nacional, ni desde el nivel provincial, ni mucho menos municipal. Pero estos reclamos no son de hoy, vienen de hace rato, y no nos vamos tan lejos incluso. Si nos vamos unos años atrás, cuando comenzó la pandemia, cuando comenzaron las medidas de aislamiento, cuando los mismos docentes tuvieron que poner plata, tuvieron que poner sus servicios para poder estar conectados a través de una computadora y para poder dar clases, cuando muchos de los chicos y muchos de los docentes no tenían acceso a esas computadoras quizás, o a pagar internet, o a una buena conexión de internet, que es otra dificultad también aquí y en muchísimos lugares. Digo, y ahí estaban nuevamente reclamando los docentes sin ser escuchados. Entonces, vamos a lo concreto. Acá la esencialidad no es lo concreto, lo urgente. Lo urgente es poder mejorar las condiciones para que los docentes y para que los alumnos puedan estar en las aulas. Y sí, dale vos. No, quería recordar que hoy precisamente va a haber una movilización en reclamo, porque recordemos que esta esencialidad se va a estar tratando en el Congreso. Así es. Por las dudas, recordamos, es en el Congreso Nacional. Exacto. Que se está tratando esto. Motivo por el cual, bueno, por ejemplo, hoy en la Plaza Montenegro, desde las 11 horas, vamos a tener una concentración allí de los distintos gremios docentes y, bueno, delegaciones de distintos puntos del país que van a estar viajando a la capital federal. Como para sumarle un poquito más a esto que veníamos hablando, continuar analizando de dónde estamos discutiendo esto. Porque uno ya sabe que lo que va a atender el gobierno nacional, ni hablar, la gestión Milei, Villarruel, si hay algo por lo que no va a velar es por el bien común, por la redistribución del ingreso o por la mejora en cuestiones educativas. Más allá, después, bueno, podrá rasgarse las vestiduras por Twitter o X ahora. Pero insisto con el contexto. Se advierte que hay un 50,5% de pobreza, según INDEC, según la CELAC, que es uno de los estudios que preside el politólogo Alfredo Serrano Mancilla, dice que, bueno, si se toman otros datos como la encuesta permanente de hogares, en realidad tendríamos que hablar de un 73,3% de pobreza. Bueno, y tiene su estadística y su forma de llegar a la ecuación al respecto. En cualquiera de los dos casos, el número es dramático. Ambos a lo que apuntan es que hay salarios que cada vez alcanzan menos, y recuerdo entrevistas como a Belén Basile del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que nos decía que una familia tipo no les estaba alcanzando el $1.000.000 para cubrir una canasta de alimentos, por ejemplo. Y si uno repasa hace un promedio de los salarios docentes,
incluso de los universitarios, ¿no? Que por ahí siempre tienen como una categoría aparte, pero ronda los 500.000 pesos. Más, menos, bueno, después cuestiones específicas de la categoría, ¿no? Pero más o menos los 500.000 pesos. Y un contexto en el cual conocimos un doloroso número de que en Argentina hay más de 1 millón de chicos, de niños y niñas, los que duermen en las calles. Claro, cuando uno pone toda la coyuntura nacional, la esencialidad en la educación es continuar dando estocadas, patadas, a algo muy frágil, a un valor muy significativo, muy sensible que tiene el mundo, pero la Argentina en particular por su educación y salud pública, y es continuar, repito, profundizando una situación de malestar estructural y de decir, bueno, miren lo mal que lo mal que la estamos pasando, y estamos a tiro de que la gestión de Javier Milei, con el acompañamiento de los gobernadores, el de Puyaro entre ellos, que hace bastante, aunque después de la boca para afuera es opositor, y más o menos, porque acompañó el pacto de la ley Bases, muy contento se lo vio en la foto, de decir, estamos a nada de que la educación sea un bien de cambio, es una mercancía. Si quiero te la financio, si no quiero no te la financio. Y es la discusión que se está contagiando en los distintos ámbitos. Para la salud pasa eso, para las jubilaciones pasa eso. Bueno, y para otro momento será también cuál es los estragos económicos que viene haciendo el gobierno de Milei, que no hace falta detallarlo, o sí, pero en otro momento. Pero bueno, en esas aguas estamos navegando y en este marco es que estamos teniendo hoy por hoy la discusión de la esencialidad en la educación.